Tengo el honor y el gusto de presentarles a la ingeniera en agroecología Nayeli Eneida Martínez Hernández. Ella es agroecóloga, egresada en 2009 de esta universidad. Hizo una tesis sobre caracterización de palma Shate para definir criterios de calidad. Ha impulsado procesos de certificación orgánica y colaborado con organizaciones de café en Veracruz. Colaboró en Red Cafés y con la organización Ideas Comunitarias a través de la Escuela por el Bien Común. Colaboró como evaluadora de servicios profesionales de maíz en el estado de Oaxaca y ahí mismo también impulsó las estrategias integrales comunitarias para las sierras de Oaxaca. En la UACH implementó el programa de vinculación para el bien común. Actualmente colabora con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural como subdirectora de políticas públicas de fomento a sistemas sustentables, además de formar parte del equipo de agroecología, coordinar la estrategia de acompañamiento técnico de café y ser enlace en las regiones de Oaxaca y Sonora. Ella nos va a presentar la conferencia magistral Avances y retos en la implementación de prácticas que impulsan la transición agroecológica, caso café. Un aplauso, por favor. Muchas gracias por su tiempo. Espero cumplir con sus expectativas. Y si no, por eso está el momento de preguntas y respuestas. Esta presentación es como collage de varias presentaciones que hemos estado trabajando y también intenté en algunas diapositivas mostrar algunos cuestionamientos que incluso nosotros mismos nos hacemos en la subsecretaría. Había puesto avances y retos en la adopción de prácticas, pero no es el momento todavía de reconocer la adopción de las prácticas que como programa y estrategia de acompañamiento técnico hemos implementado. La estrategia inició a finales de 2019, entonces básicamente llevamos 2 años, ¿no? Con COVID, pero bueno, este es un poquito de lo que hemos hecho. Adelante. Bueno, pongo esto al inicio porque más o menos para explicar a los compañeros y compañeras. El programa Producción para el Bienestar es una combinación de acciones que fortalecen la actividad productiva, o al menos eso es lo que intenta, y tiene 3 componentes fundamentales. El más conocido es el de apoyos directos, el otro es el de financiamiento, y el tercero, que es en el que participo directamente, es la estrategia de acompañamiento técnico. Pero el tema de apoyos productivos directos nos ayuda a ilustrar el universo de productores que acompaña el programa. Adelante. Entonces, cuando los amigos de Padrones, así se llama esa área, explican el dinero que van dispersando y el universo de beneficiarios que tiene el programa, yo copié y pegué las tablas y las resumí. Allá mencionan el avance de pagos al 29 de agosto. Hay una página en internet, es pública, ¿no? Esta información de cómo se va ejerciendo el dinero y a quién se le está pagando el dinero y la superficie, ¿no? De manera que si ustedes se quieren echar un clavado de la tipología de productores, qué superficies tienen, en qué comunidades, en qué municipios, está abierta, le dan al Google al buscador de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar. Entonces, bueno, la estrategia de acompañamiento técnico en la actualidad acompaña a productores de granos, de amaranto y chía, de café, de caña, cacao y miel. Y como podrán observar, el mayor número de productores que acompañamos o que reciben apoyos directos son productores de granos, específicamente de maíz y de café. Hay un ejercicio de dispersión que está en marcha, es decir, los remanentes que quedan que no se ejecutan, ya está ahí, y hay pendientes sujetos a ampliación presupuestal. Esto lo pongo
porque ahorita vamos a explicar porque en total el universo, digamos, ¿no?, de beneficiarios del programa Producción para el Bienestar supera los 2 millones de productores y productoras, ¿no?, con una superficie de 6 millones, casi 7, ¿no?, en promedio casi 3 hectáreas por productor y productora. La siguiente. Y bueno, esto también es importante comentarlo porque este es el universo. Y cuando los técnicos y técnicas llegan a colaborar con los productores, pues es el universo donde nos encontramos. Y por ejemplo, que la mayoría son hombres, ¿no? Que además también la mayoría de los municipios beneficiarios son de zonas indígenas. Bueno, es un buen porcentaje de zonas indígenas, pero también habitualmente los productores y productoras de zonas indígenas están ubicados en zonas lejanas a las ciudades, comunidades rurales, en zonas montañosas, como es en el caso del café. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a hablar de la estrategia de acompañamiento técnico. Y antes quería preguntarles, ¿cuántos aquí tienen un amigo que trabaja en la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar? Para que ya no repita. No lo puedo creer. Si la mitad de los contratados son agroecólogos. A ver, otra vez, que levante la mano, ¿quién tiene un amigo? Ojos. No, sí. ¿Y los demás? Se me hace que no hacen agroecología. Bueno, entonces ya me animé porque les voy a explicar algo de lo que no saben la mayoría. La siguiente. Nosotros estamos, ahí puse en grandecito en cuanto el número de estados en los que estamos participando, la estrategia como tal. Entonces, nosotros nos organizamos en regiones. Estamos en 35 regiones, en 27 estados de la República, en esos municipios, 35 coordinadores y coordinadoras, 1.168 técnicos agroecológicos y sociales. De esos 1.168, 779 son técnicos agroecológicos. Y hasta el momento, bueno, hasta este corte, el mes pasado, teníamos 2.310 escuelas de campo. De esas 35 regiones, yo soy enlace de 8. La siguiente. Y bueno, esto es muy importante, los objetivos del área de transición agroecológica. Son 3 muy claros, ¿no? Contribuir a la autosuficiencia alimentaria, mejorar la competitividad y reducir la contaminación al medio ambiente, ¿no? Entonces, no nos complicamos tanto. Pero ya en el terreno de los hechos, vamos a ver. La siguiente. Y bueno, estos son los alcances que seguramente algunos que vieron las conferencias vespertinas expuso el compañero José Atahualpa. Aquí en esos puntitos amarillos representan dónde están las escuelas de campo de maíz, en café las escuelas de campo de frijol, en verde las escuelas de campo de milpa, ¿no? Hace un momento un compañero en la mesa de política pública decía que por qué hablábamos de agroecología y como institución nos apropiábamos del concepto de agroecología desde la mirada institucional, hegemónica, neoliberal, etcétera, etcétera, si siempre estábamos hablando de monocultivo. El director del área comentó también que eso no era cierto, ¿no? Que en el programa Producción para el Bienestar desde el año antepasado se creó la categoría de milpa, ¿no? Y a través de esa categoría de milpa dar seguimiento al sistema diversificado y complejo. Sin embargo, sí quiero comentarles, y eso están los porcentajes ahí, los técnicos cuando acompañan a los productores les preguntan, ¿no? Y bueno, hacen la caracterización, ¿tú qué tienes, maíz o milpa? Entonces, es una muestra muy importante de los productores que acompañamos en el país. El 80% de los productores que siembran maíz, lo siembran en monocultivo como maíz. Y el 12% de esa correspondencia de maíz es milpa, es combinado.
El porcentaje es bastante bajo en relación, ¿no?, a monocultivo. Entonces, a veces, en el discurso, sobre todo como agroecólogos, defendemos, ¿no?, cosas que en el territorio, de repente, los productores no han decidido establecer, por lo que sea, ¿no? Y eso es muy polémico, ¿no? Pero una de las ventajas del programa es que no se obliga a nadie a participar, ¿no? Si no quieres participar en el programa, puedes seguir recibiendo el apoyo. Son voluntarios de acudir a las escuelas de campo, de ser productores innovadores, ¿no? Es un compromiso más auténtico. Y bueno, 4% frijol y 1.9 otros granos, ¿no? Entonces, la siguiente. Y bueno, estas son las prácticas agroecológicas implementadas en las escuelas de campo. El número de prácticas agroecológicas enfocadas a manejo de suelo son 15, en temas de biodiversidad 2, nutrición 6, manejo fitosanitario 8, ¿no? Y bueno, esas son las prácticas agroecológicas que se implementaron desde que arrancó el programa en 2019 y 2020, ¿no? Ahora la siguiente. Y bueno, este es en el tema de el incremento en rendimiento en estas prácticas, ¿no? Entonces, algo que creo que lo que está sumando muchísimo el programa es en monitorear el incremento de estos rendimientos. Es bastante común que se relacione agroecología con disminución de rendimientos, ¿no? Pero tenemos monitoreadas en las escuelas de campo y bueno, lo que ha obtenido aquí el compañero José Atahualpa son los promedios nacionales, ¿no? Los promedios nacionales de 2019, ¿no? Y el número de prácticas implementadas en años consecutivos, ¿no? Entonces, además de monitorear los rendimientos que se van incrementando, también estamos monitoreando las prácticas incrementadas, ¿no? Y que bueno, lo menciona en el párrafo de arriba, ¿no? Se incrementó un 300%, ¿no?, en comparación con el 2019. La siguiente. Y estos son los rendimientos, ¿no? En maíz, en milpa y en frijol, que han sido graduales, ¿no? Los colores representan el año, el corte, ¿no? El rojo es la línea base, ¿no?, que se identificó, y esos son los valores promedios que tenemos. La siguiente. Y esto es el tema de costos de producción, ¿no? Entonces, en varias áreas, sí les quiero comentar que disminuyeron los costos de producción por el bajo costo de los insumos, ¿no? Y bueno, algo que se ha tenido que estar buscando también, y una complicación que tenemos, es que para aplicar estos insumos se incrementa la mano de obra, ¿no? Entonces, eso es algo que no tenemos mucho a nuestro favor y que debemos de estar mejorando, la mejora en la aplicación. La siguiente. Y bueno, este es en el tema de uso de agroquímicos y hemos estado monitoreando cómo se está incrementando o disminuyendo el uso de agroquímicos, pero también cómo evoluciona el uso de bioinsumos, ¿no? En las escuelas de campo, estos son valores promedios nacionales de acuerdo a los ciclos, ¿no? Desde que empezó granos comenzó en 2019, fue el primero, ¿no? Entonces sí vemos como una clara tendencia a la disminución de costos de producción, ¿no?, en el tema de agroquímicos y en el incremento de uso de insumos, ¿no? La siguiente. Y bueno, en el tema de granos tenemos varios retos, ¿no? Especialmente este año, en donde nos afectó el fenómeno de la Niña, tenemos muchas afectaciones en el tema de sequía, ¿no? Y precisamente estamos por lanzar un formulario a los técnicos para monitorear los daños, ¿no?, los siniestros debido a la sequía. Y también este año lo que buscamos impulsar, y el siguiente, es masificar las prácticas de mejoramiento participativo, promover el uso generalizado de bioinsumos suficientes y de calidad,
y promover el uso generalizado también de alternativo para control de arbences, ¿no? Y continuar, hemos estado haciendo análisis bromatológicos de la calidad de los granos que se cosechan en parcelas con manejo agroecológico. Y no nos ha dado tiempo de terminar de analizarlos, pero los hallazgos que hemos identificado han sido muy interesantes, ¿no? En donde maíces con manejo agroecológico han manifestado mejores valores, ¿no? En la calidad nutricional y de antioxidantes, ¿no? Solo por el manejo agroecológico, ¿no? Pero eso está, yo espero que nos dé tiempo de publicarlo en las celebraciones del Día del Maíz, ¿no? La siguiente. Y bueno, quería mencionar granos, porque granos es la cadena más importante, pero además con café diverge mucho en el tema de manejo, ¿no? La siguiente. Y bueno, como comentaban las compañeras, yo doy seguimiento a la Estrategia Nacional de Café y bueno, algunas generalidades del contexto nacional. La mayoría, el café se encuentra, la mayoría, ¿no? Porque también tenemos robustas, se encuentran en regiones montañosas. Las escuelas de campo y bueno, las parcelas están súper dispersas, entonces los técnicos de café batallan muchísimo para dar seguimiento a las escuelas de campo. Son las zonas donde hay mayores niveles de marginación y pobreza. En México ya sabemos que predomina el cultivo de sombra, los productores son minifundistas, ¿no? Y bueno, ahí predominan los bajos rendimientos y hay bien poquito manejo en los capitales, ¿no? La siguiente. Y bueno, estos son los retos que tenemos, ¿no? Esta lámina es un collage y una mezcla. Es una diapositiva que maneja el maestro Esteban Escamilla, que ha compartido desde hace muchos años. Y eso me gusta comentarlo porque los retos han sido los mismos de hace décadas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer que el acompañamiento de los técnicos haga la diferencia, ¿no? Entonces, han sido los mismos desde hace muchos años, después de que afectó la roya, pues incrementar la productividad y el consumo nacional, fomentar la organización de los productores, mejorar la calidad física y sensorial, promover la diversificación productiva y la coordinación entre estrategias de acompañamiento, ¿no? Esos han sido retos de décadas, ¿no? Y bueno, yo los puse nuevamente porque siguen siendo unos retos. Lo siguiente. Metodológicamente, este es el diseño de la estrategia de acompañamiento técnico. En el centro está la transición agroecológica y bueno, la idea y en la parte superior está como eje la producción local de bioinsumos y también promover la biodiversidad y sistemas complejos, ¿no? Que en el tercer ejercicio del programa, cuando se sumó miel, amarró todas las estrategias, ¿no? Porque el tema de polinizadores tiene que ver con todos los cultivos. Observar al productor y a la productora como sujetos de derecho. En este año, muy fuertemente, los compañeros de Organización y Territorio están promoviendo la asociación y también la promoción del aprendizaje intergeneracional, ¿no? El año pasado todavía teníamos un convenio vigente con la Secretaría del Trabajo y a través de la participación de Jóvenes Construyendo el Futuro, estábamos participando muy fuertemente, ¿no? Se promueve el diálogo de saberes, las cadenas de valor y circuitos cortos con la creación de mercados locales. Y bueno, tenemos una cooperación interinstitucional muy fuerte, ¿no? Con otras secretarías. Y bueno, otras innovaciones tecnológicas. La siguiente. En el tema del café nos quisimos enfocar en las arábicas, ¿no? Por la importancia ambiental también. La siguiente. Y bueno, nosotros en la estrategia de acompañamiento técnico en el año pasado, que fue que arrancamos, estuvimos acompañando de manera directa en la estrategia de acompañamiento técnico a 6.789 productores y productoras, ¿no? Y en este año que cerró, cerró en 2022, en junio más o menos, ya contábamos con 10.722 productores y productoras.
A diferencia del año pasado, que se va incrementando la participación de mujeres, ¿no? Pero esta participación de mujeres no es de las mujeres que están enlistadas, ¿no? Estas mujeres son productoras innovadoras, que dirigen procesos, ¿no? En sus comunidades, en sus parcelas y que están experimentando, ¿no? Que toman decisiones. Entonces eso sí se ha visto más y es una de las cadenas, además de cacao, en donde están participando más fuertemente las mujeres, ¿no? La siguiente. Y bueno, se promueve un plan de transición agroecológico y estos son como algunos de los pasitos que seguimos, ¿no? Cada que arranca la estrategia, un convenio nuevo, arrancamos con el diagnóstico de la finca y ponemos especial atención en el manejo agroecológico del suelo, promoción de la rehabilitación y renovación, manejo de podas, nutrición, manejo integrado de plagas. Este fue el plan cuando arrancó la estrategia de café. La siguiente. Y bueno, aquí están concentrados los compañeros de café del año pasado, ¿no? Teníamos 99 técnicos agroecológicos enfocados a café en 8 estados, en 14 regiones, ¿no? La siguiente. Y bueno, como resultado del primer diagnóstico que se llevó a cabo, preguntábamos a los productores, ¿no? ¿Cómo venden su café? Y esta fue la respuesta en los 8 estados que acompañamos. Podemos comenzar a identificar las diferencias entre estados, ¿no? ¿Qué estados son más cereceros? ¿Qué estados son más pergamineros, ¿no? Por ejemplo, Oaxaca. Veracruz es súper cerecero, ¿no? Igual que Hidalgo, ¿no? Pero hay otros estados donde ya se lanzan a aplicarles procesos, ¿no? La siguiente. Y por supuesto que impacta en el precio de venta, ¿no? Entonces, los diagnósticos que realizamos. Nosotros nos organizamos por regiones, pero pusimos ahí los estados para que ustedes pudieran identificarlo. Y era asombroso, ¿no? Por ejemplo, la región 8, en ese año era esa parte de la Mixteca en Oaxaca. Entonces, en esos lugares, por ejemplo, hay unas comunidades que desde hace muchos años han estado trabajando con procesos de mejoramiento de calidad. Entonces, su café era el más caro que había en el país. Sin embargo, si nos regresamos, bueno, nos regresamos y ahí podemos ver que son súper pergamineros. Perdón, adelante, ¿no? Adelante. Más adelante. Sin embargo, si checamos el tema de rentabilidad, son de los más bajos, ¿no? Y nos preguntamos, bueno, ¿pero qué está pasando? Los estados que se enfocaban mucho a temas de procesos de calidad. La siguiente. A ver la siguiente, después me regresó, debe haber una de productividad. Dale 3 o 4. La siguiente, esa. Bueno, no, atrás. Les voy a decir, el detalle era que en estas comunidades no le apuestan a producción, ¿no? Entonces, aunque su café fuera el super guau, el de la mejor calidad, a veces producían 50 kilos, ¿no? 30 kilos, súper bien pagados, pero no significaba mucho, ¿no? A los ingresos de los productores. A ver la anterior, esa no le tomé fotos, casi no la tomé. Atrás. Atrás, ahí rentabilidad, la siguiente. Y el siguiente ejercicio es muy interesante, ¿no? Hicimos una gráfica de dispersión de la rentabilidad de los que reconocían los técnicos en las caracterizaciones que levantaban con los productores. Y cada puntito, ¿no? Representa a un productor, a una escuela de campo. La siguiente. Y entonces podemos ver, ¿no? La siguiente. Como por ejemplo, la anterior, perdón. Como por ejemplo un buen porcentaje de productores en el eje de las X, podemos observar la inversión que hacen los productores. Entonces podríamos identificar, hacer una tipología de productores, ¿no? Hay productores que al año pueden invertir hasta 10,000 pesos, ¿no? Se atreven a invertir. Y que era una buena parte, ¿no? El siguiente eslabón
hasta ahí nada más. No se ve muy claro, se nota tenue, ¿no? Hasta ahí. Que es la mayor parte de los productores. La inversión que hacen, ¿no? Hasta 30,000, hasta 40,000 pesos, no les permite superar la relación beneficio-costo, ¿no? La tendencia. Pero los productores que superan los 40,000 pesos de inversión comienzan a lograr, ¿no? Ese ejercicio de superar la relación beneficio-costo. Y era muy interesante porque habitualmente, ya saben ustedes, los productores y productoras casi no hacen cuentas, ¿no? La siguiente. Y bueno, esta pregunta también, y les decía muy rápido, porque esta casi no nos gusta a muchos, porque ahorita que estamos entrando a cacao, lo que podemos observar es que algo que también se diferencia café con cacao es que en café hay muchas organizaciones, ¿no? Que ayudan a comercializar. Por ejemplo, ahora que tuvimos una reunión con una empresa que se llama Cafés California, que exporta café, uno de los mayores acopiadores en el país o en el mundo también, van a ayudar a copiar y exportar a productores de Tres Ejidos en Guerrero. Y les decíamos que por qué no iban a Oaxaca, ¿no? Y decían, ahí no tenemos mercado, ¿no? Las organizaciones tienen todo, ¿no? En general acaparado. Sin embargo, cuando le preguntamos a los productores si participan en alguna organización, esta es su respuesta. Entonces, a veces identificamos a las organizaciones solo como acopiador, ¿no? Pero no participamos de manera activa, ¿no? En las decisiones, en algo más, ¿no? Que nos haga sentir parte de ella, pero este fue el resultado que sí nos pareció un poco alarmante, y sobre todo en Oaxaca, ¿no? Yo soy de Oaxaca y yo sé que hay muchísimas organizaciones muy fuertes y que hacen un trabajo muy importante. La siguiente. Y bueno, como resultado del diagnóstico también obtuvimos esta información, así muy rápido. Lo separamos, esta y la que sigue, por vertientes, ¿no? La del Golfo y la del Pacífico. Y sí podemos ver allá que, por ejemplo, Puebla y Veracruz, que si lo vimos hace un momento, son estados que se enfocan bastante a la productividad, ¿no? Y que eligen variedades así, productivas, ¿no? La siguiente. Y por ejemplo, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, y especialmente Chiapas, que es un estado muy tradicional, que se arraiga mucho a las tradiciones, lo que predomina es el típica, ¿no? A pesar de que sus plantas estén todas peladitas, sin hojitas, por el efecto de la roya, ¿no? Pero insisten, ¿no? ¿Por qué es muy importante? Porque lo sembró el abuelo, porque es típica, ¿no? Y además hay una apuesta de que los típicas están relacionados a... Aquí hay alguien que... ¿alguien trabaja con café o productores de café? Chicos, ya nos llevaron a Veracruz. La maestra Laura se encargó de llevar 3 o 4 generaciones a Veracruz para... ¿No? ¿Ya nadie está en café, maestra? El año, hace 2 años, cuando estaba estudiando de viajes, sí teníamos grupos en Veracruz. ¿Y ahorita ya no? Ya no hay nadie de café. Seguro les está aburriendo mucho esto de café, pero bueno, entonces, es muy interesante porque ellos se aferran al tema de las típicas, ¿no? Porque dicen que típica te va a dar calidad en taza, ¿no? ¿Eso sí lo habían escuchado? De las típicas, calidad en taza. ¿No? ¿No lo habían escuchado o no es cierto? No lo he escuchado. Bueno, entonces, que las típicas te dan calidad en taza. Sin embargo, ahorita más adelante les voy a enseñar, ahora que estamos en la Secretaría, hacemos análisis de todo, ¿no? Y dijimos, vamos a analizar el café, la calidad del café de todos los productores de las escuelas de campo. Y ahí nos dimos cuenta que había muchas variedades que son resistentes a la roya, que no son tan populares para el tema de calidad, que obtuvieron de los mejores puntajes, ¿no? Y entonces empezamos como a romper con la idea de que solo la variedad. Es súper importante el manejo, y todavía más importante los procesos, ¿no? Cómo cocinas tu café. Sí, es que los oaxaqueños somos muy testarudos.
Entonces, típica, ¿no? Es la fuerte. Y Oro Azteca entró porque Oro Azteca prometía ser resistente a la roya, ¿no? Aunque ahorita ya estamos viendo que va perdiendo esa resistencia, ¿no? La siguiente. Ahí está, es la que buscaba, la de rendimientos, ¿no? Entonces ahí podemos ver nuevamente la región 8, que es la Mixteca, que son cafés exquisitos, ¿no? Van ahí compradores, cafeterías, especialmente a comprarle a productores, pero es bien poquito, ¿no? Producen muy poquito, es como un hobby, ¿no? Porque no les representa tanto el ingreso. Entonces, poder monitorear, medir y la siguiente. Y algo que no sé si todavía está en la materia de seminario, o sea, se llama diferente ahora. Línea de gestión. Línea de gestión. Entonces, algo que les recomiendo mucho, compañeros, es que cuando hagan su diagnóstico lo hagan rápido y lo ocupen para ese ejercicio, ¿no? Se tardan todo el semestre, pues aprende, ¿no? Se aprende mucho, pero cuando en las siguientes que lo hagan, háganlo rápido, ¿no? Y pregunten todo lo que puedan. Y bueno, cuando se hace diagnóstico de café, nosotros le preguntamos al productor cómo está constituida tu plantación. Y entonces no es como maíz, ¿no? Que siembra todo en un ciclo y cosecha todo, sino que tiene plantas que a los 3, a los 4 años ya comienzan a producir. Y entonces llega alguien, un vendedor, a ofrecerle una nueva planta y compra 10 y las mete. Y luego viene un programa de gobierno y le lleva y mete, ¿no? Pero además no las mete por fila, sino donde hay espacio, ¿no? Entonces, son plantaciones diversificadas de café, pero además son como este salón. Habemos personas muy jóvenes, habemos personas muy grandes, habemos personas de mediana edad. Así son las fincas, ¿no? De café de los productores. Y entonces los técnicos cuando llegan a la finca tienen que preguntar, ¿no? ¿Cuántas son semiproductivas? ¿Cuántas están en renovación? ¿No? ¿Cuántas son productivas? Y porcentaje de plantas ya o zonas abandonadas, ¿no? Y entonces también ahí podemos ver, ¿no? Un poco la vocación productiva de las regiones que acompañamos, ¿no? Entonces hacíamos y con los especialistas de café que nos estaban acompañando una interpretación, ¿no? Por ejemplo, las parcelas de Veracruz, que la gran mayoría están súper productivas, en algunos años, en los próximos años, son fincas que va a disminuir bastante su producción porque ahorita están a tope, ¿no? Pero, por ejemplo, nuevamente las parcelas del estado de Oaxaca, ¿no? Que están productivas solamente el 27%, pero semiproductivas el 54%, eso quiere decir que al siguiente año, a los 2 años, va a levantar, ¿no? Y que se va a incrementar la producción. Y en el tema de política pública, pues eso podría sonar bien, ¿no? De que vamos a tener mucho café, pero el problema va a ser dónde lo van a vender, ¿no? Entonces eso nos permite hacer una previsión y mirar hacia el futuro para comenzar a diseñar como esquemas futuros. Y así, ¿no? Hicimos los diagnósticos, fue parte del diagnóstico nacional. La siguiente. Bueno, variedades, la siguiente. Y bueno, les decía que mandamos a analizar los cafés de todas las escuelas de campo y también fue muy interesante, identificamos, ¿no? En ese año me parece que este es el resultado de este año, se mandaron a analizar alrededor de 300 muestras y 98 muestras resultaron con puntajes iguales o superiores a 84 puntos. Entonces, en el mundo del café, maestra, ayúdenme a recordar, de 80 para arriba está ya aceptable, ¿no? Pero 84 puntos es el top de lo que las cafeterías y los comercializadores buscan muchísimo, ¿no? En el protocolo SCA. Entonces, identificamos que en zonas, ¿no? Cafetaleras había productores que no sabían, ¿no? Que producían un café así, con lo que sabían hacer, cafés de excelentísima calidad, ¿no? Y entonces también nos dimos a la tarea de impartir talleres referente a cosecha, procesamiento, evaluación física y sensorial, ¿no? Etcétera, etcétera.
y comenzamos a organizar ferias de cafés especiales, ¿no? Así les empezamos a llamar, en Oaxaca, en Guerrero, en Veracruz. Y de esa manera sí se lograron alcanzar. Eso era hasta Oaxaca, porque todavía no sucedía la de Veracruz. Porque en Veracruz alcanzamos precios de kilo de café pergamino de 300 pesos, ¿no? Entonces fueron precios extraordinarios, ¿no? Solo por reconocer la calidad de los productores de café. La siguiente. Y bueno, a raíz del diagnóstico nacional que realizamos el año pasado, que fue nuestro primer año, pudimos identificar estas líneas estratégicas, ¿no? Una falla que identificamos fue la producción de plantas de calidad genética y agronómica. Es decir, los técnicos van y establecen sus viveros, porque es como la regla, ¿no? Pero cuando íbamos, sus viveros no estaban como de tan buena calidad, ¿no? O no sabíamos, y ellos no sabían del origen de la semilla, ¿no? En el tema de café es muy importante saber el origen de la semilla, y también quiero comentarles que de repente cuando se busca semilla certificada casi no hay, ¿no? Entonces nos dimos a la tarea de que sí incentivar, recordar que debían de utilizar semillas certificadas, pero también nos dimos a la tarea de estimular la certificación de lotes productores de semillas, de pequeños productores. Entonces, eso habitualmente sucede en las fincas, ¿no? Los finqueros, los que tienen lana, entran a procesos de certificación, ¿no? Obtienen sus etiquetas de SNIC y ya pueden vender, ya no como grano, sino como semilla, ¿no? Y el precio es bastante superior. Entonces, ese primer año logramos certificar ya el primer lote productor de semillas de un productor de pequeña escala. Y eso ayuda a que cuando los demás quieran establecer sus viveros, puedan comprarle al productor, ¿no? Ya no a los finqueros, por ejemplo. Y bueno, también la promoción y producción de cafés diferenciados. Esa fue una línea estratégica, esquema de diversificación productiva, producción de insumos suficientes y de calidad, ¿no? Si escuchan las conferencias del programa, van a ver miles de litros y toneladas, ¿no? Pero algo en lo que nos estamos enfocando mucho es que sea suficiente y que sea de calidad, ¿no? Porque eso seguramente va a poder marcar la diferencia. Enseguida, y lo pongo al final porque eso está muy complicado, esquemas conscientes de comercialización. La idea es que el productor tenga plena conciencia de cuánto cuesta su café, ¿no? Y que él, a través de esa conciencia, se permita negociar, ¿no? O incluso cuando ya no hay otro, pues regalarlo, pero con una conciencia de que ese es el precio de su café, cuánto vale su café. Él como protagonista del proceso, ¿no? Y no el técnico, por ejemplo. La siguiente. Y bueno, estos son como algunos resultados. ¿Atrás de atrás? Bueno, sí. Entonces estuvimos monitoreando, ¿no? Número de plantas. En ese collage están las variedades que se estuvieron estableciendo. La siguiente. La promoción de cafés diferenciados. Entonces, como yo hasta veo las fotos y me pongo a llorar, ¿no? Así de, ay, los productores haciendo procesos, ¿no? Reconociendo como la calidad de su café, ¿no? Este año generamos con los compañeros de Cafecol un manual de la calidad del café y el cacao, ¿no? Pero entonces podemos ver, ¿no? En las comunidades que están sucediendo cosas, que están sucediendo procesos, y esa gráfica que ya puse chiquita, bueno, están el número de muestras de calidad del año anterior y de porque en este año ya hicimos un nuevo análisis de calidad. La siguiente. Y en el tema del esquema de diversificación productiva, sí quiero comentarles, no sé cuánto tiempo queda, pero 5 minutos. Bueno, que sí era muy interesante cuando me dijeron que me tenía que hacer cargo de la estrategia de café, me dio mucha ansiedad, ¿no? Porque uno de los objetivos de acompañar a productores de café es que les vaya bien, ¿no? Que a través de las prácticas que ellos ya hacen, que cuidan el bosque, el agua, ¿verdad? Pues que tengan suficientes ingresos. Y entonces el primer ejercicio que hicimos, bueno, yo quería saber, es cuánta superficie necesita tener un productor de café para vivir de café, ¿no? Solo pues, y hacíamos ejercicios, ¿no? Los compañeros de Cafecol hicieron un ejercicio y decían que
con 3 hectáreas, pero de una superficie súper rendidora, ¿no? Y eso no sucede en el país, ¿no? Y además, ahorita con el tema del minifundismo, no hay muchos productores que tengan 3 hectáreas. En promedio, los productores que estamos acompañando tienen 1 hectárea, ¿no? Y esa hectárea no la tienen completamente bien manejada, ¿no? Entonces es muy complicado que un productor viva absolutamente del café, ¿no? Y entonces empezamos a hacer cuentas, ¿no? De qué otra cosa más vive, qué otra cosa más le aporta el cafetal. Y sí podemos identificar, ¿no? Cómo además de otros productos, los demás productos del cafetal llegan a representar hasta el 60% de los ingresos que le aporta el cafetal. Es decir, el café no es tan importante en ciertos momentos, y sobre todo cuando meten productos que tienen más valor comercial, ¿no? Por ejemplo, la palma camedor. Hace rato dijeron palma chate, pero yo sí me metí con palma camedor. Y bueno, la siguiente. Y empezamos a trabajar esquemas conscientes de comercialización, hacer cuentas, cuánto es tu café. La siguiente. Y bueno, producción de insumos, la siguiente. Y los jóvenes, siguiente. Ahora la siguiente. Y bueno, para este año se incrementaron las líneas estratégicas. De hecho, esta es la tarea de los técnicos que están recién contratados. Y estas son las metas, ¿no? Entonces, el año pasado había, ¿cuántas contaron? 5. Y este año son 7, ¿no? Y tienen que elegir, primero les preguntamos en cuántos están involucrados, pero en la actualidad son 7 las principales, las que no pueden fallar, pueden hacer lo que quieran, ¿no? Tenemos un técnico que es súper fan de los quelites y anda promoviendo los quelites, aquí y allá. Digo, sí promueve los quelites, pero lo que no puede fallar es esto, sí o sí. Y con que los técnicos atiendan 4 de estos ejes, ya estamos del otro lado, ¿no? Pero nos asignamos metas mínimas, ¿no? Entonces, si el técnico elige la línea de producción de plantas de calidad, tiene una meta mínima, ¿no? Si el técnico elige la producción de insumos suficientes y de calidad, tiene una meta mínima, ¿no? Temas de diversificación productiva también tienen metas mínimas, ¿no? Si se meten en procesos de cafés diferenciados, su meta mínima es comercializar un microlote, ¿no? Y así, ¿no? En cada uno de los ejes. La siguiente. Y entonces, sin saberlo, fue como una trampa. Más o menos en estos porcentajes se anotaron en las líneas. La línea 1, si la recuerdan, la primera era el tema de viveros. La segunda es la de insumos, ¿no? El 88% de los técnicos agroecológicos está apostándole muy fuerte al tema de insumos. El 61% de los técnicos agroecológicos en café va a apostarle al tema de viveros, y así, ¿no? A 4 ejes tienen que elegir. La siguiente. Y más o menos este es el diagrama por regiones, ¿no? Entonces, igualmente ahí, aunque nosotros manejamos regiones, ahí están los estados, ¿no? Y sí podemos identificar, por ejemplo, a mí las más sofisticadas son la 7 y la 8, que son, las 7 son esquemas de comercialización y la 8 son esquemas de organización. Entonces, dependiendo también del nivel de expertise, de cómo están configurados los equipos técnicos, van como apostándole a una mayor diversidad de líneas estratégicas. La siguiente. Bueno, la siguiente. Ya. Sí. Entonces, a ver, dale la última. ¿La última? La última. No, la última. Ahorita te digo cuál es la última. A ver, dale. Ahí. Es solo esta última reflexión. En el programa de acompañamiento técnico, nosotros tenemos 779 técnicos agroecológicos contratados, ¿no? Ellos han impulsado junto con los productores y productoras 2.310 escuelas de campo, ¿no? Más o menos tienen 3 escuelas. Cada escuela de campo representa un productor innovador o productora innovadora, ¿no? Entonces, una vez estaba hablando con alguien de Banco Mundial y me decía, pero Nayeli, comparado con su universo, que son los 2 millones, ¿no? O sea, el primer dato de los que reciben el pago,
son 2 millones. Comparado con el universo de beneficiarios al número de productores innovadores, representa el 0.1% global. Son productores innovadores de los chingones, ¿no? Que hacen todo, de los que no les importa que hablen más de ellos, que son los locos, que han estado innovando a pesar de todo, ¿no? La siguiente. Ya, esta es la última. Este es un ejercicio que hicimos en una de las regiones que acompaño, que son los promedios, y el promedio en ese año tenía 4 escuelas de campo, que son 4 innovadores. Pero los técnicos nos decían que además de los innovadores, en promedio hay 4 productores que además hacen cosas, ¿no? Y tienen sus fans, de esos que siempre van, ¿no? Que al menos han aplicado alguna práctica agroecológica. Y hacíamos cuentas, ¿no? En la actualidad, podríamos decir que al día de hoy, por ejemplo, hay 20.227 productores y productoras que están haciendo más de una práctica agroecológica. Pero hasta ahora, al menos tenemos 60.000 productores y productoras implementando al menos una práctica agroecológica. Creo que la que sigue es la última. Es un número, sí. Esa es como una reflexión que quería. Son muy poquitos, 779 técnicos agroecológicos, ¿no? Para todas las cadenas, ¿no? Café son 100 nada más. Entonces, en México hay 31.879 ejidos y comunidades, ¿no? Lo ideal es que cada ejido y comunidad tuviera un técnico, una técnica acompañando sus procesos, ¿no? Pensando en los ejidos chiquitos, que como son muy grandes, necesitan más de uno, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos 779 técnicos, ¿qué porcentaje de lo que necesita el país cubrimos? Entonces, aunque parezca que el trabajo que se ha estado realizando es ínfimo, en realidad para 2 años de avance es muy grande. Y el reto que tenemos es demostrar que la agroecología funciona, incrementa rendimientos, disminuye costos, a pesar de la crítica, y yo creo que lo estamos logrando, pero aún así, con lo que hemos estado haciendo, pues no es suficiente. Algo que sí hemos notado que impulsa el éxito de las escuelas de campo son profesionales convencidos, ¿no? Técnicamente y socialmente, políticamente, de que la transición agroecológica tiene que ser, ¿no? Y a toda costa. Entonces, no somos suficientes, y yo creo y espero que, yo no sé, en mis tiempos todos no se los agroecológicos, y nos decía mucho el fuchi, pero ahora los buscamos, ¿no? Los buscamos hasta debajo de las piedras, pero sobre todo lo que esperaríamos es que estuvieran altamente capacitados, ¿sí? Y que ahorita, que tienen tiempo, pues nos visiten en las escuelas de campo, acompañen, aprendan, que cuando ya estén por ser contratados, con pleno conocimiento de muchas prácticas. Pues, gracias. Sí. Mucha suerte, familia minera. Ay, mamá, vamos a ver qué tal le va a la familia minera en la belleza de la suerte. Esto de hablar a ver, ¿cuánto se van a llevar más? Otros 100,000 pesos. ¿Quién va a jugar? Para estos fines. Creo que el tema del café siempre resulta, ¿no?, como parte de controversias en relación a la soberanía alimentaria, ¿no? Y creo que finalmente quienes han estado dando seguimiento a la productividad, el tema del café en términos de las políticas de exportación, estos presentes certificaciones orgánicas, o sea, cómo el café se ha convertido en un nicho de mercado que no necesariamente resuelve las necesidades alimentarias, el derecho a alimentación adecuada, ¿no?, suficiente, calidad suficiente, culturalmente adecuada, ¿no?, nutritiva, etcétera, sana, inocua.
Y me surge la duda, ¿no?, de cómo se está trabajando eso en las parcelas, si hay un componente de seguridad alimentaria, si parte del diagnóstico incluye preguntas como qué están comiendo los productores que están produciendo cafés de especialidad que generalmente acaban en nichos de mercado muy elitizados. Me surge la pregunta de si las y los productores están tomando ese café y con lo que venden, ¿qué compran para comer?, ¿no? Y en ese sentido, como en esta, o sea, me llama mucha atención la cifra del 60% de ingresos que reciben por las actividades de diversificación productiva, porque bueno, el cafetal de sombra es muy diverso, es muy productivo, y esa diversificación que tiene que ver con la memoria biocultural, también de las comunidades que han sembrado el cafetal de sombra desde hace pues décadas y décadas, tiene que ver con las necesidades también de la casa, del hogar, del comer, de los rituales, del para qué se siembra, en qué época cada alimento, de la recolección, ¿no?, que son prácticas que se han aprendido más allá de lo que se vende, que realmente tienen que ver con lo que comen las y los productores, tanto en las milpas diversificadas como en el cafetal de sombra. Creo que ahí el caso de la Tosepa y el Tepayloyan pues es emblemático al respecto de eso, ¿no? Entonces me surge la pregunta, si parte del diagnóstico están también haciendo esas preguntas, y si saben más o menos qué están comiendo los productores, y si en las escuelas de campo están cercanas a nichos donde ya hay mercados agroecológicos, otros productores que producen también milpas. Sí. Pues a mí también me gustaría que los técnicos dieran su tesis con el trabajo que hacen, ¿no?, que levantan. El instrumento, bueno, quizás pues en otra ocasión, o si tienen sus amigos que están en acompañamiento técnico, que les muestre el instrumento de caracterización, ¿no? Es un tormento. Lo siento mucho, pero les preguntamos, o sea, esas gráficas muy básicas, ¿no?, que les compartimos, es resultado de todo lo que se les pide que pregunten, que identifiquen. Y hay un apartado de diversificación productiva y lo categorizamos así, leña, ¿no?, ornamentales, alimentos, etcétera, etcétera. Pero no podemos ser tan meticulosas porque es súper pesado para el técnico agroecológico, ¿no? Pero sí definimos esas categorías, porque bueno, y también porque cuando nos empezaron a preguntar de cómo podemos sumar al plan antiinflacionario, pues todos piensan en milpa, en maíz, ¿no? Y sobre todo ahí se van los presupuestos. Y decían, no, también café, ¿no? ¿Cómo no? Nosotros también sumamos, ¿no? Son jardines comestibles y lo podemos demostrar. Entonces, precisamente esos porcentajes nos ayudan también a justificar, como subsecretario, que café suma a la alimentación. No estoy segura de en qué invierten o qué es lo que compran los productores con el dinero, ¿no? Pero sí, dentro de las prácticas que desarrollan los técnicos sociales, es precisamente promover la alimentación saludable, ¿no? Reconocer como la diversidad de alimentos, ¿no? Entonces yo creo que eso da también para otro tema, pero sí se ve, pero es una tarea muy, muy pesada para los técnicos, ¿no? Entonces, pero sí. Sí, compañera. Si quieres las dos juntas, está el compañero, Y sí, los productores que producen cafés especiales empiezan a tomar cafés especiales, ¿no? Pero no, casi las comunidades no lo consumen, ¿no? Consumen Nescafé, la mayoría. Hola, Nayeli, me da mucho gusto la ponencia. Es muy interesante todos los datos que pues, presentas. Sí, sí escucho, sí escucho. Ya. Bueno, felicitarte por la ponencia. Me parece muy interesante todos los datos que pues han recabado. Seguramente pues esto ha implicado un fuerte trabajo de sistematización también. Y bueno, anteriormente habíamos coincidido en la sede, en estrategia café, y bueno, aquí son otros datos los que aportas. Sin embargo, pues igual, yo trabajo en el programa Sembrando Vida,
y pues también hemos estado trabajando mucho para fortalecer, ¿no?, el valor agregado. Y esto, bueno, más bien es una reflexión, pero también preguntarte, ¿no?, porque tú ya llevas coordinación de otros territorios, y bueno, aquí yo creo que digamos que el gran reto es precisamente eso, ¿no? Se está fortaleciendo lo del valor agregado para producir cafés especiales. También tengo conocimiento que pues varias de estas escuelas pues también están promoviendo, ¿no?, al productor a innovar en el tipo de procesamiento de su café. Sin embargo, al menos en la reflexión que hemos tenido como programa, es precisamente eso, ¿no?, de dónde se va a comercializar, porque pues son nichos de mercado que pues no, anteriormente pues no estaban, ¿no? Y ahora fortalecer todo esto, lo de cafés especiales, pues realmente, aunque ya se tiene un camino, digamos que pues México tiene un mayor camino en el café orgánico, pero ahora con lo de cafés especiales pues sí supone como un mayor reto, porque pues sí se necesita una certificación, se necesita pues algo que lo avale, un documento, ¿no? Entonces, yo no sé desde tu experiencia cómo es que ustedes están integrando dentro pues de la cadena productiva, ¿no?, de la comercialización. Te comparto esto, ¿por qué? Porque pues al menos en Chiapas no hay tantos lugares donde se comercializa este producto, al menos para un mercado local, ¿no? Son muy pocas las cafeterías en donde pues se comercializa. Entonces yo no sé cuál es como la visión que ustedes han tenido, al menos yo te lo planteo pues desde donde me toca. No tampoco estoy en una coordinación alta, sino de una región cafetalera, pero bueno, esa es como mi participación y la duda es Hola, buenas tardes. Muchas gracias también por la información y por tu labor. Y bueno, mi pregunta va un poco relacionada con la que acaba de hacer la compañera. Y yo como organización del sector privado, me acercan algunos productores de cacao y de café en Chiapas, en San Cristóbal precisamente. Y algunos están en proceso de transición, que quieren ser agroecológicos, y la verdad es que desde mi ignorancia luego no sé desde dónde acompañarlos, ¿no? Y entre eso viene la pregunta de si cualquier persona puede accesar a estas escuelas de campo, y qué me sugieres a mí como empresario que tiene una tienda de productos orgánicos o agroecológicos, que se acercan a estos productores y que algunos quieren transicionar y otros ya están, incluso me invitan a sus parcelas o, ¿no?, a sus territorios para que los conozca y pues que revise y verifique yo mismo que realmente es agroecológico, pero no tienen certificación, no tienen bagaje, no tienen información, pero ellos ya con el hecho de dejar de usar agroquímicos dicen que ya es agroecológico. Entonces, bueno, yo desde mi ignorancia digo, no creo que sea yo un especialista, aunque estoy aquí para aprender y para informarme, pero ¿qué me sugieres, no? Y si puedo yo hacer una conexión con estos proveedores o agricultores, con ustedes. Sembrando vida, ahí está. Sí. Una vez, Siempre. otra pregunta, por favor, compañero de Se va a olvidar la primera. Perdón, pensé que ibas a responder. No. Hasta el final. Sí, mi comentario va igual de la primera compañera que preguntó sobre qué pasa en el resto de la unidad de producción. He visto varios trabajos sobre café aquí en el Congreso y pasa lo mismo, ¿no? Que no se entiende que el cafetal es una parte de la unidad de producción. Muchos productores, la razón por la que son exitosos es porque mantienen, además del cafetal, una parcela que es milpa o frutales o algunas otras cosas, y se sabe muy poco de eso, ¿no? Se habla de esto del cafetal comestible y no sabemos qué es lo que hay comestible en esa superficie. Entonces yo creo que sí es importante pues estudiar más a detalle qué otros elementos, cultivos, animales menores son los que le dan estabilidad y sustentabilidad a los productores.
Y me llamó mucho la atención tu reflexión final acerca del número de ejidos y el número de técnicos, y que a ti te gustaría que hubiera muchos más técnicos, pero no sé si esto permea allá a los niveles más altos de SADER. Hace poquito nos contactaron y dijeron, bueno, ¿cómo hacemos que más gente adopte estas prácticas de producción para el bienestar, ¿no? Los bioles, las compostas, el control biológico, etcétera, pero sin aumentar el número de técnicos y además rápido, ¿no? Como que a los niveles más altos de SADER se quiere que todo el mundo lo adopte, pero sin invertirle más a contratar más técnicos y bueno, no sé, a lo mejor sí está contratando técnicos SADER y no nos hemos enterado. Gracias. Sí, bueno, en una de las gráficas que se mencionaron, monitoreamos las estrategias en las que se están enfocando los técnicos. Y la región 3, 4 y 5 son las de Chiapas. Y ellos no se están enfocando en procesos ni en comercialización, ¿no? Y ahí, ahora que estoy en Enlace Nueva, y voy a estar detrás presionando, porque de ninguna manera significa que no haya mercados o que le vaya bien ya a los productores de por sí con lo que están produciendo, ¿no? Están buscando, ahora que vimos un recorrido rápido, están haciendo sus experimentos solitos, ¿no? Y mandan su café a los concursos de tasa de excelencia. Entonces hay un nicho de productores en Chiapas que quieren, ¿no?, hacerlo. Y también quiero comentarles que, por ejemplo, ahorita que se va a hacer un ejercicio en Guerrero con 3 ejidos, se están organizando y van a copiar alrededor de 1,100 productores su café. El año pasado lo hicieron y exportaron su café, pero ahora la empresa que les acopia les está diciendo, ok, este año sí te acopiamos, pero intenta producir especiales. Los 1,100 tienen que aventurarse a producir especiales y ese es como un reto. Pero el especialista de cafés especiales que tenemos, platicábamos con él, de ese universo de 1,100 productores, el 10% lo va a lograr, ¿no? Entonces, no son todos los productores de café los que están aventurándose a este nicho, ¿no? Porque necesitan poner atención, el comprador sí tiene una buena recompensa, pero no son la mayoría, ¿no? Ahorita lo que hemos estado también identificando es que no se tiene satisfecha la demanda de cafés especiales, ¿no?, en el país, y que lo que necesitamos hacer es ordenar, ¿no?, la demanda, quiénes están demandando. Entonces, este año también lo que vamos a hacer es ese listado, ¿no?, de compradores de café, ¿no?, de pequeñas barras, ¿no?, pequeños nichos que están buscando. Y con el ejercicio de esquemas conscientes de comercialización, promover un poco que sean los productores los que comiencen a hacer ese vínculo, ¿no?, hacer contratos, hacer estos ejercicios cortitos. Pero aunque nosotros estemos hablando y que sí le estamos metiendo todo el esfuerzo al tema de cafés especiales, no creo que representen, ¿no?, a la mayor parte de los productores. Pero sí es un nicho que como secretarías debemos de impulsar y fomentar el orden para que los productores puedan accesar de manera más sencilla, ¿no?, a estos nichos. Y en el tema, pues yo te sugeriría que les compren, ¿no? Yo les compraría productores aunque no sean agroecológicos. Si es de productores, que sé que son productores que para batallar muchísimo necesitan hacer. El sector agrícola es el que corre más riesgo de todos, ¿no? Nuestros productores, la mayoría no están asegurados y ahorita con el tema de las sequías invierten 10,000, 20,000, 30,000 y con una sequía súper fuerte se pierde todo, ¿no? Ser productor es una hazaña, pero además si ellos dicen que son agroecológicos, si de por sí ser productor es una hazaña, un pequeño productor lo es más, y si se están aventurando a hacer prácticas agroecológicas, yo te diría que les crean, ¿no? Pero si te da tiempo ir, ven, ¿no? Porque además eso fortalece, ¿no?, el discurso que das a tu público, ¿no? Este es productor, y entonces eso va a fortalecerte a ti, ¿no?, como negocio, ¿no? Conocer los lugares, ahora que fueron los eventos de cacao, personas que van a poner sus chocolaterías en Guadalajara, en Monterrey, fueron hasta allá, ¿no?, solo a reconocer a los productores, porque eso le da valor, ¿no? Entonces y pues no estamos contratando a tantos técnicos
La verdad es que si yo tuviera aquí la cartera del presupuesto nacional, pues no alcanza, ¿no? El dinero que hay no alcanza. Y la mayoría del presupuesto se está asignando directamente a los productores de meta, ¿no? Más o menos el presupuesto que se asigna a la estrategia de acompañamiento técnico es menos, siempre del 1% de la bolsa global del programa Producción para el Bienestar. Entonces es muy poquito, ¿no? Y sí, no hay dinero que alcance, ¿no? Lo que sí quiero enfatizar es que, por ejemplo, no solo es Producción para el Bienestar, también están los compañeros técnicos de Sembrando Vida, o ahora que estaba en Tapachula, estaban los compañeros de Conservación Internacional, estaban los compañeros de Rainforest. En general, y casi todos están en la misma lógica, ¿no? Son técnicos agroecológicos en diferente, les llaman diferente, pero tienen los mismos objetivos y las mismas metas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un ejército de técnicos y técnicas agroecológicos en el país, técnicos que se están preparando, ¿no? Que es insuficiente, pero no es porque haya como una necesidad de no soltar el dinero, es que no hay, ¿no? Entonces, sí necesitamos generar las estrategias, ¿no? De cómo sumar a más gente, ¿no? A este movimiento agroecológico nacional. Por favor, compañeros, y luego vamos a dar oportunidad para la gente conectada, porque hay 33. Perdón, rápido. Me quedé pensando un poquito y atorado en algún momento al final de la presentación en los granos, ¿no? Entiendo que no trabajas con los granos, pero sí. Bueno, un poquito a ver si... Estaba pensando finalmente el café bajo sombra y esa cualidad de algún modo le permite estar como 1, 2 o 10 pasos más adelante en la transición agroecológica que la producción de granos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de entrada pues, las hierbas pues, son menos, ¿no? Hay menos luz, hay menos hierbas. En fin, la fertilidad del suelo se recicla por la misma hojarasca que cae. Y digamos, es un sistema muy cerrado en términos, digamos, más ecológicos. Incluso hay algunos que dicen que básicamente es un bosque con algunas inserciones de café, ¿no? Esto de algún modo es muy, entre comillas, lo voy a decir, es muy facilísimo para transitar hacia la parte agroecológica. Lo digo entre comillas, ¿no? Además porque hay una tradición ya muy grande de cafés orgánicos, que hay mucha gente que conoce muchas técnicas de, digamos, de agricultura orgánica y esta parte, que no es lo mismo de orgánico que agroecológico. Pero entonces, ¿qué podemos esperar en términos de esta parte en granos, ¿no? Bueno, entiendo, nuevamente no eres tú de grano, pero desde tu perspectiva en la Secretaría, ¿cómo la ves? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué hace falta? Sí, No, sí se puede. No, bueno. Sí se puede, ya lo hemos visto. Y además, bueno, no hubo oportunidad, pero no solo a pequeña escala, ¿no? El programa nos ha dado oportunidad de acompañar productores de pequeñita escala, ¿no? De 1 hectárea, 1 hectárea, productores de 5 hectáreas, ¿no? Y productores de 300 hectáreas en Sinaloa, ¿no? Con manejo agroecológico. Entonces, sí se puede. Una de las dificultades que de verdad tenemos es que además de de estar aplicando bioinsumos, necesitamos estar aprendiendo de esas aplicaciones y generando a la vez el conocimiento, ¿no? Entonces ustedes ya saben que los técnicos están equipados y que tienen que estar monitoreando, ¿no? Monitoreando. Y, por ejemplo, cuando el subse me escribe, oye, dame cuánto se necesita de lixiviados para 1 hectárea, pues yo no le puedo responder depende, ¿no? Pero sí depende de la conductividad, del ORP, de qué parcela, etcétera, etcétera. Y sí necesitamos estar generando ese conocimiento, ¿no? No es como un paquete tecnológico validado. Entonces sí se puede y sí se ha demostrado que se puede, ¿no? Tenemos las fichas técnicas, tenemos las fichas de caracterización, ¿no? de los sitios, ¿no? Pero sí depende de muchas cosas, ¿no? Pero en grano sí se ha podido, ¿no? Tenemos que cortar lamentablemente, pero pueden acercarse a la Nayeli a sí, preguntando y que lo empiezan analizando. Muchas gracias. Sí, gracias. No, pues gracias.